Hola, buenas noches. De un texto de Josep Fontana de 1992 llamado La historia después del fin de la historia, vamos a hacer un breve comentario, pero del apartado que se ubica entre la página 65 y la 75 y que lleva por nombre Historia, espacio y recursos naturales, de la geografía humana a la ecohistoria. En este apartado al que nos referimos, Fontana expresa de entrada que no se trata de terminar con las diversas dimensiones del cientificismo, entendido este como el valor o como la tendencia al valor excesivo a todas las nociones y métodos más o menos científicos, pero también advierte que tampoco se trataría de reducir a fórmulas y a modelos de análisis simplistas el objeto de estudio de por sí muy complejo al que habitualmente se enfrentan los historiadores. Sobre todo cuando hay algunos historiadores que intentan o tienen la tentación de hacer del estudio del espacio ligado a los recursos naturales y a la historia una nueva rama de la ciencia, y que estos historiadores han llamado como environmental history o ecohistoria. Bueno, Fontana manifiesta que la preocupación por la naturaleza ha renovado el interés por los estudios del medio ambiente, eh, y dice, bueno, que al respecto se han realizado lógicas y razonables adaptaciones eh, a las preocupaciones históricas ambientales tradicionales. Pero bueno, también se han llevado a cabo estudios no muy rigor, no con mucho rigor científico y metodológico, y además muy superficiales, y que mm, se han hecho simplemente con el ánimo de estar a la moda en cuanto a estos análisis y reflexiones sobre la preservación del medio ambiente. Estas últimas nuevas aportaciones aparecen bajo el nombre sugestivo y atrayente de ecohistoria. De esta forma se presentan casos como el del historiador británico Donald Worsters, quien durante más de 30 años estuvo escribiendo libros sobre historia británica y que últimamente, dice Fontana, nos sorprende con historias sobre la conservación y cuidado del medio ambiente, y esto no le impide eh, la tentación, actuando con ligereza, para reinterpretar eh, la historia de la humanidad, acudiendo a algunos cuantos lugares comunes y algunas trivialidades. Esto según el decir de Fontana. Ahora, cuando todos sabemos, o por todos es sabido, que los verdaderos expertos de historia ambiental han desarrollado una larga y ardua tarea de análisis e investigación para abordar eh, o para describir y explicar de forma correcta y certera lo complejo que son los sistemas naturales. La preocupación de los historiadores por el espacio, el clima y los recursos naturales no es nueva, aunque haya variado de enfoque desde el siglo XVIII. Hasta aquel momento, eh, hasta el siglo XVIII, la historiografía europea, en sus estudios sobre la historia y la naturaleza,
prestaba atención fundamentalmente a dos aspectos. El primero era el dominio del hombre sobre la naturaleza, con la noción equivocada de que la acción del hombre sobre el entorno natural pues siempre era para mejorarlo. Y segundo, el aspecto al que se le prestaba mucha atención, el otro aspecto al que se le prestaba mucha atención era la influencia que el medio ambiente tenía en la configuración de la cultura de los pueblos. Empero, luego se constató a fines del mismo siglo XVIII que la acción humana sí provocaba efectos nefastos sobre la naturaleza. Estos efectos desastrosos sobre el medio ambiente se registraron y se lamentaron durante el siglo XIX. Este siglo marca el momento en que Europa sufrió una severa deforestación de sus bosques como resultado de la tala inmoderada de los mismos, pues que repercutió negativamente en el hábitat natural. Otra catástrofe también que se registró durante el siglo XIX fue la roturación, fue resultado pues, ¿no?, de la roturación masiva de los montes y los pastos. Esta roturación masiva se hizo con el propósito de ampliar la frontera agrícola porque se hacía necesaria la producción de más alimentos, dado el creciente número de habitantes que empezó a poblar el continente europeo. O sea, en el siglo XIX en Europa se presentó un incremento demográfico y entonces se tenía que pues ampliar la frontera agrícola, roturando masivamente montes y pastos. Y esto pues trajo como consecuencia también un desastre natural. Bueno, ahora si revisamos a quién corresponde, a quienes corresponden los créditos o los méritos sobre la incorporación o integración de los estudios del medio ambiente dentro del desarrollo de las sociedades, en los últimos tiempos, pues estos créditos o estos méritos corresponden pues a la geografía histórica tradicional, que en sus expresiones más modernas, concretamente en la obra de Pons, integra elementos de historia agraria de innegable valor. También habría que aludir aquí a la aportación que hace Anales cuando retoma el legado de la geografía humana de Vidal de Leblanc y lo reactualiza y lo fortalece, ¿no?, con algunos otros elementos. Mención aparte está, por ejemplo, la obra de Marc Bloch sobre la historia rural francesa, que también aporta elementos del medio ambiente y que son muy valiosos, ¿no?, que fueron tomados en cuenta para posteriores estudios. Ahora, también del otro lado del Canal de la Mancha, o sea, en Inglaterra, existe desde hace mucho tiempo una doble tradición histórica con tendencias medioambientales o ecológicas. Y una de ellas, de esta tradición, de esta doble tradición, es la de los estudios británicos de historia agraria, y la otra son los más recientes estudios de historia ambiental con claros signos de innovación metodológica. Tampoco se debe dejar de mencionar los estudios históricos de orientación ecológica muy marcados que se realizan en los Estados Unidos. Ahora, también en ese mismo tenor, también de origen anglosajón, es el enfoque ecológico adoptado por la arqueología de la antigüedad. Y por último, no se debe dejar de lado y hay que mencionar el valor de las aportaciones de la geopolítica alemana. Entonces, se registra pues una continuidad ininterrumpida en los trabajos de la geografía histórica tradicional
en torno a la importancia y complejidad de la relación del ser humano con su entorno natural. Lo anterior viene a cuento porque precisamente se trata de cuestionar el afán oportunista de historiadores como el mencionado Donald Worster y otros, quienes pretenden presentarse como descubridores de territorios científicos supuestamente inexplorados, y con ello pues se reclaman o reclaman la paternidad de la ecohistoria. Por nuestra parte, diría Josep Fontana, no negamos ni ocultamos, sino que enfatizamos el origen añejo de estas preocupaciones por el medio ambiente, plasmado o plasmados en la geografía histórica tradicional, y recalcamos que la solución efectiva en la relación del hombre con la naturaleza necesariamente pasa por considerar o por tomar en cuenta los conocimientos ya acumulados pues durante un largo periodo de tiempo. Pero bueno, el hecho es de que los divulgadores de la ecohistoria eh, o la llamada también environmental history, pues ignoran, ¿no? Ignoran la evolución histórica de las ideas sobre el medio ambiente, de la geografía histórica tradicional. Precisamente estas ignoran estas relaciones del hombre con la naturaleza que se han venido dando desde hace mucho tiempo y que han sido estudiadas, han sido descritas y explicadas en su momento, pero que uno de los que más admirablemente las ha recopilado es Glocken en uno de sus libros, que supuestamente o seguramente los divulgadores de la ecohistoria desconocen, no lo han leído. Eh, pero esto ha conducido a que estos divulgadores de la ecohistoria simplifiquen los problemas ambientales al atribuirlos, ¿verdad?, como que son el resultado del desarrollo humano. Entonces, la generalización, esta generalización así mencionada, implica caer en el error de ocultar o negar que lejos de ser consecuencia del desarrollo humano, este deterioro creciente lo es ante todo del modelo occidental de desarrollo industrial depredador, tanto en su variante capitalista tradicional de la Europa occidental, como en la hoy frustrada industrialización centralizada que se dio en los ex países socialistas del este europeo. En contraposición a estos desastres ecológicos en Europa, como resultado de estos modelos de industrialización, mencionamos que han existido otras líneas de desarrollo de otras civilizaciones más antiguas, que sí se adaptaron a las condiciones que les presentaba el entorno natural y a la capacidad de sus medios de producción. Tropezaron en su momento con estos mismos problemas de deterioro del entorno natural, por lo que tomaron tempranamente conciencia de la importancia de la conservación del entorno natural, y sobre todo encontraron soluciones para, eh, para, para este deterioro. De ahí pues la importancia por ejemplo, de uno de los grandes investigadores de estas culturas o civilizaciones antiguas, ¿no?, como es John Murray, que el mérito de sus investigaciones es que él descubrió cómo las viejas culturas andinas eh, pudieron, ¿verdad?, descubrir, valga la redundancia, la complejidad del medio ambiente y ajustaron su civilización al entorno en el que vivían. En tanto, otro, eh, otro mérito es el de Ángel Paler, que consiste en haber mostrado la importancia de las obras hidráulicas prehispánicas que permitieron desarrollar la población del Valle de México,
hasta alcanzar la magnitud y el esplendor de Tenochtitlan, ¿no? De la Tenochtitlan que encontraron los conquistadores al llegar a Mesoamérica. En suma, que lo que conviene enfatizar de todo lo dicho anteriormente es que el trabajo propio de los investigadores es proporcionar servicios y no andar tratando de vender mercancías como si la historia fuera algo novedoso y que pudiera estar al alcance del mejor postor, ¿no? De vender bisutería. Bueno, y esto lo podemos lograr, esto de hacer investigaciones serias, de hacer aportaciones al legado histórico, lo podemos lograr si hacemos más científica la práctica historiográfica, mejorando y enriqueciendo nuestros conocimientos de la relación entre los hombres, de la relación entre las diversas sociedades humanas y el medio en que viven y trabajan. Pues hasta aquí le dejo este breve comentario sobre el libro o sobre el texto de Josep Fontana, recientemente fallecido, y que habla sobre precisamente eh, la, la forma en que deben abordarse los trabajos de historia natural de historia ambiental, eh, tomando en cuenta, considerando el acervo de conocimientos ya acumulados hasta hoy. Bueno, aquí le dejamos. Gracias. Hasta luego.